Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas. Esta es quizás una de las frases más míticas dentro del gremio periodístico. Se la atribuye al escritor y periodista inglés George Orwell. Y en este ejercicio de aparente soberanía, median no pocas ataduras. Estamos hablando de la archiconocida censura, los intereses editoriales, el estilo, tantos otros frenos, pudiéramos decir, que con la llegada del periodismo independiente y las plataformas digitales, digamos que se han roto y ahora encontramos en las redes un estilo mucho más personal, más cercano, que nos permite conectar no solamente con el discurso, sino también con el profesional que está detrás de él. Mi invitada de esta semana ha vivido en estos dos mundos. Ella es cubana, radicada en España, y hoy nos viene a comentar acerca de su más reciente proyecto, un canal de YouTube donde explica la realidad de Cuba desde una perspectiva muy personal, en sus propias palabras, como si te lo contara una amiga bien informada. Y también nos viene a comentar acerca de los motivos que hacen que cada día esta profesión la desvele y la apasione más. Bienvenida a la Casa Azul, Nayare Menoyo. Ay, Carlos, muchísimas gracias, qué bonito. Estoy emocionada con esto que has escrito y estoy nerviosa porque yo siempre soy la que hace las preguntas y nunca la que las responde. Entonces vamos a tratar de estar a la altura de tus seguidores. Ahora entiendo a todos mis invitados y les pido perdón por la presión de no pasa nada, sí, esto es normal. No es normal y sí hay presión. Incluso te digo, siento más presión cuando estoy conversando con alguien que ya conozco previamente. Eso me pone todavía más nervioso. No sé, pienso que es como que más compromiso. Sí, exacto. Intentas estar a la altura con las preguntas, a la altura con la contrapregunta. Al final, entrevistar es muy difícil, aunque parezca que no. Y las entrevistas en profundidad, más todavía, porque no puedes venir con algo que ya se sabe. Entonces tienes ahí que un poco sacar. A mí, la entrevista es uno de los géneros que más me gusta porque me gusta la gente. Entonces me gusta escuchar y me gustan las historias, porque me gusta el chisme. Para eso tengo un título. Nayare, yo me estaba fijando que tú naciste el 22 de agosto, ¿cierto? Soy Leo. Eres Leo, mi papá es Leo, mi papá nació el 22 de agosto también. ¡Ay, qué bien! Mira qué más. Conozco un montón de gente que ha nacido el 22 de agosto, ¿eh? Yo estaba revisando las características de los Leo, bueno, también lo tengo por mi papá. Dentro de estas características distintivas de los Leo está el liderazgo, la creatividad, la seguridad en sí mismo, el optimismo. ¿Cuáles de estas características tú piensas que te definen mejor? Yo diría que una que no mencionaste, que es ser obstinado, ser persistente. Que eso puede ser un defecto muchas veces cuando te ciegas con las cosas y muchas veces es una virtud para al final conseguir un objetivo que te propones, ¿no? Ahí insistir, 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 insistir hasta que logras lo que quieres. Yo creo que esa es mi característica, Leo, siendo serios, ¿no? Luego está lo de ser protagonistas, que también es muy mío. Las relaciones sociales, ahí yo siempre digo que yo soy relaciones sociales en los lugares. Eso es muy Leo también. Yo soy Géminis, pero siempre aclaro que no soy bipolar. No, dijiste Géminis y pensé en eso automáticamente. Lo mío es la comunicación. Hay días que estoy pues, un poquito más arriba, hay días que estoy un poquito más abajo, pero no tengo para nada bipolaridad. Eso siempre lo aclaro. Siempre explican que no es tan importante el signo solar como el ascendente, en qué casa te cae el trabajo, en qué casa te cae la familia, las relaciones personales, cosas así. Entonces, por eso, claro, a veces te sientas con otros Géminis y dices, nosotros no tenemos nada que ver. Yo por esa parte leo un poquito por aquí y por allá, pero no soy realmente de los que sigue el zodiaco. Aunque sí me gusta mucho conversar con astrólogos, personas. Tengo una excelente amiga aquí en Nueva York, que es una persona que ha estudiado el tarot y me gusta eso de la lectura de cartas, de la manera en la que ella lo hace, que es una manera alejada completamente de toda esta fanfarria
Todo bien sencillo, bien terrenal. Nayare, quiero conversar primero acerca de este último proyecto en el que estás ahora mismo inmersa. Nayare Reporta, tu canal de YouTube, una perspectiva bien personal, bien cercana para explicar Cuba, sobre todo a las personas que no son cubanas. Quería preguntarte si esta herramienta, este acercamiento es una mejor manera de hacer periodismo en Internet. Bueno, ahí hay varias cosas y tú me cortas cuando yo empiece a patinar aquí. Yo creo que no es ni una mejor ni una peor manera, sino es mi manera. Yo he trabajado en muchos medios de comunicación, de hecho he trabajado en Cuba cuando me gradué siendo estudiante y siendo estudiante también. Y he trabajado, el último medio para el que trabajé, estuve 3 años trabajando con ellos, fue Diario de Cuba. Diario de Cuba es un medio maravilloso al que le debo una parte importantísima de mi crecimiento profesional. Yo creo que cuando yo esté en el momento mecedora de la residencia de abuelos, yo voy a seguir mencionando Diario de Cuba. Yo llegué a Diario de Cuba prácticamente en pañales, en temas de derechos humanos, de sociedad civil, cosas que, bueno, que por haber estudiado en Cuba y haber vivido un tiempo en Cuba, al final, esto que en comunicación se llama la espiral del silencio, al final hay ciertos temas donde tú no llegas, o lo que en las redes sociales, para la gente que son más de redes, sería el algoritmo. El algoritmo, cómo funciona en las redes sociales, funciona en la vida real. Tú al final recibes la información en dependencia de los círculos donde tú te mueves. Y cuando yo llegué a Diario de Cuba, yo estaba en pañales, yo era una niña de teta, con un montón de temas que tenían que ver con eso, también con la democracia en Cuba, con derechos humanos. Yo tenía, lo reconozco, tenía un montón de estigmas, un montón de prejuicios y que con los años, con el tiempo, ¿no? Me di cuenta que eran cosas que te sembraba el propio sistema con su maquinaria propagandística. Pero ¿qué pasa? Cuando tú trabajas para otra persona, es como cuando tú vives de renta. Por ejemplo, cuando tú vives de renta, tú puedes tener un casero que sea más comprensible o menos comprensible. Y el casero puede ser maravilloso, pero es el dueño de la casa. Y si tú quieres poner un cuadro y el casero considera que ahí no ve ese hueco, aunque sea el cuadro de tu vida, tú no lo puedes poner. Y es su decisión porque es su casa. Cuando tú te compras una casa, aunque sea un estudio de 45 metros cuadrados, es tu estudio de 45 metros cuadrados. Y si la lías poniendo un cuadro donde no va, te comes el marrón. Pero si te va bien, aprovechas los beneficios. Y ese fue mi principal aliciente a manera personal para yo empezar un proyecto. También me pasa mucho que como se comunica, ¿no? En los medios de comunicación, aunque sean independientes, es una comunicación más tradicional, es una comunicación más de medio de prensa. Y al final, bueno, con el auge de las redes sociales, las plataformas, que todo va súper rápido, la comunicación que llega más rápido, más fluida, es una comunicación más personal. La gente se identifica más con la persona que con una empresa. Entonces, cuando tú cuentas las noticias desde tu perspectiva, contando tus experiencias, poniéndole tus matices, es más fácil que alguien se identifique contigo a que se identifique con un gran medio de comunicación. A lo mejor ahora mismo la gente que está oyendo este podcast conoce a 5 creadores de contenido que hagan noticias, pero probablemente no conocen a 5 creadores de contenido porque sean lo que dan, por ejemplo, las noticias en, qué sé yo, televisión española, por ejemplo, la televisión en abierto que ya decae muchísimo más. Otra cosa que a mí me parece súper interesante y que yo siempre lo decía mucho en el periódico, la prensa tradicional, tal y como la conocemos y tal y como se estudia en la academia, por lo menos como yo la estudié en Cuba, no sé si decir que está muriendo es muy arriesgado, pero por lo menos el modelo tiene que ir mutando. La gente no compra el periódico en el estanquillo, la gente ve la noticia en las redes sociales. Entonces los periódicos ya quedan para trabajos de largo alcance, análisis, pues no tiene sentido porque al final la noticia te la da la red social, ya queda a la gente, que ya eso es otro tema, ¿no? Contrastar las fuentes y etcétera. Pero al final, ¿cuánta gente se informa realmente de una noticia por un periódico? ¿Cuánta gente se identifica con un periódico? ¿Cuánta gente se identifica con un creador de contenido que te cuente las noticias? Muchísimo más. Sí, yo creo que al final es coger la información como pondría un medio de prensa tradicional y transformar el discurso. Es el mismo, al final, el mismo trasfondo, el mismo contenido, pero con la manera de decir diferente.
¿Cómo tú viviste el conflicto? Te lo voy a preguntar directamente con Cuba porque es algo que nos ha tocado a todos, aunque ahora, bueno, también lo estabas explicando de manera general también con otros medios, en España también. ¿Cómo viviste tú el conflicto de hacer el periodismo que tú querías hacer con el periodismo que te imponían hacer en Cuba? Esto es una pregunta difícil. Bueno, o sea, yo soy periodista de formación y cuando tú entras a la carrera en Cuba, que la gente viene de distintos sitios, tú empiezas a oír otras historias, ver otras realidades. Siempre hay profesores que te pasan alguna lectura por debajo, siempre hay profesores que están en una línea. Carlos Manuel Álvarez una vez escribió algo sobre eso, ¿no? Que había profesores que tenían un rigor que era cómico. Entonces, hay profesores que están en la línea de lo que se debe decir, te hacen comentarios con doble intención. Entonces, ahí tú empiezas a leer, empiezas a debatir. La universidad misma hace que tú te reúnas con gente que tú, por tu contexto, no compartirías en otro momento. Ahí empiezas a conocer, empiezas a oír. Yo vengo de una familia que es una familia integrada al sistema en Cuba, al régimen. Entonces yo lloré como la primera cuando se murió Fidel Castro, por ejemplo. Yo consideraba que el problema no era el régimen, sino cosas que habían que resolver. Yo estaba fielmente convencida de que, bueno, de que nosotros éramos la izquierda latinoamericana y bla, 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 todas esas cosas. Entonces yo iba a la universidad de lunes a viernes y sábado y domingo empecé a trabajar. En mi familia es una familia muy humilde, un eufemismo que se utiliza bastante en Cuba, es que éramos muy pobres. Yo empecé a trabajar el sábado y el domingo en la feria de la Avenida del Puerto, la de artesanía, la de San José, que todavía está ahí. Y claro, ahí era como vendiendo artesanía a los extranjeros. Y cuando yo empecé a hablar con la gente y a oír lo que la gente decía, a ver ese otro mundo, esa otra perspectiva, cuando yo veía que de los cruceros se bajaba, por ejemplo, por poner un ejemplo así rápido, un chileno, yo decía, este hombre, ¿por qué puede venir aquí de vacaciones en el crucero? Y mis papás, que los dos son profesionales, que los dos trabajan, no sé qué, y por ahí empezó la cosa. Ya luego empecé a leer, ya luego me empecé a documentar, luego empecé a conocer gente y tal. Yo cuando tú sabes que se hacen prácticas, las prácticas laborales estas, y en segundo año que se da televisión, a mí siempre me gustó la televisión porque yo, ya te dije, soy Leo, soy un poco protagonista. Y yo empecé a hacer unas prácticas estas que se hacen al final del semestre en el noticiero cultural. Y me gustó el noticiero cultural y ahí me quedé. Nunca me pagaron ni un kilo. Vas, trabajas y tal y tal. Y cuando, por supuesto, cuando me gradué en quinto año, porque tú sabes que ahí tú vas haciendo como unos méritos para que te ubiquen en un lugar u otro, me ubicaron en el sistema informativo, ¿no? En el noticiero. Y ya ahí ya yo estaba un poco más clara. No como ahora, no decía dictadura, por ejemplo, pero ya yo estaba bastante clara de lo que había. Y ya ahí yo tenía la idea de yo me voy, porque en este país yo nunca, por ejemplo, me voy a poder comprar una casa, que me di cuenta que aquí casi que tampoco. Pero bueno, en este país yo siempre voy a estar debatiéndome entre comprarme unos zapatos y comprar una botella de aceite y por tanto, tú no puedes desarrollarte como ser humano cuando tu cerebro está en la supervivencia. Y entonces ya yo estaba como cuando tú trabajas en un sitio que sabes que te vas como matando y salando, matando y salando, matando y salando, hasta que, bueno, llegó la oportunidad de venir a España, no sé qué. Y cuando llegué a España, al final, entre una cosa y la otra, conocí Diario de Cuba, ellos estaban buscando y ahí empecé a trabajar. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de hacer periodismo en España por primera vez? Mira, yo hice aquí un máster que era la Universidad Complutense de Madrid con Telemadrid, que es el canal de la comunidad autónoma, un canal público. Y yo veía cómo se hacía allí, había estado en la televisión en Cuba y empecé en Diario de Cuba. En Diario de Cuba lo que más me sorprendió, ¿no? Cuando empecé a hacer periodismo para cubanos, era la fortaleza que tiene la comunidad cubana en el exterior, ¿no? En el exilio, porque casi todos nosotros estamos exiliados, ver que había una historia, que había otra historia de Cuba, que lo que nosotros sabíamos de la escuela, a lo que nosotros nos habían contado, lo que nosotros crecimos escuchando, no era tan así, que todo tenía otros matices. Yo creo que la verdadera historia de Cuba es la que escribe la prensa independiente cubana, la que escriben los escritores que no son afines al régimen, las artes plásticas que son
de artistas completamente disidentes. Ahí está contada la verdadera historia de Cuba. En la prensa independiente cubana, Diario de Cuba, está contada la verdadera historia de Cuba. Y eso a mí me sorprendió muchísimo. Y me sorprende también que gente que viva dentro de Cuba, porque bueno, por el cerco que hay allí, todavía no conozca todas esas cosas. Yo vi que, entre otros reconocimientos, habías ganado el Premio Iberoamericano de Periodismo, Rey de España, en el 2019 en televisión por este documental que hiciste de Leonardo Padura. ¿Los premios llegan o los premios se buscan? A ver, ese llegó. Ese llegó. Ese documental fue mi tesis de graduación. En el medio de la pandemia, yo estaba en Cuba. Vi que un profesor que me había dado clases en la universidad puso cubanos que han ganado el premio Rey de España. Y yo dije, en mi aburrimiento de la pandemia, ay, voy a aplicar a esto y voy a mandar mi documental. Yo estaba muy contenta, me lo habían puesto en el Festival de Cine de La Habana, no compitiendo, por supuesto. Y dije, ay, voy a mandar mi documental, ¿no? A este premio. Y me acuerdo que lo mandé a ese premio y lo mandé a un festival de cine que hay en Trieste, en Italia. Y yo estaba conversando con una amiga mientras estaba llenando el formulario y dije, voy a mandar el premio aquí, lo voy a mandar aquí, pero yo sé que aquí es por gusto, porque son 6.000 euros, que en aquel momento me parecía como, bueno, que si me lo dan ahora también muy bien me viene. Y lo voy a mandar a este otro lugar, que como es un festival de cine pequeño y tal, a lo mejor, ¿sabes? El documental le va bien y tal. Y bueno, yo me acuerdo cuando yo recibí la noticia del premio, yo estaba fregando en la primera casa que vivía aquí y yo me creía que aquello era una cámara oculta. Entonces, en ese caso el premio llegó. Buscarlo, no sé. Sí que es verdad que hay como muchos galardones que son de periodismo y que hay gente que sabe cómo es que hay que aplicar, cuáles son los temas que están en el boom, qué temas se premian, qué temas no, pero en mi caso, hasta este momento, no ha sido así. ¿Qué puertas se abren a partir de un reconocimiento de este tipo en el ámbito profesional y personal también? Mira, cuando fue la premiación del Premio Rey de España, y no sé si con esto te respondo la pregunta, yo estaba trabajando en un bar, que fue mi primer trabajo cuando yo llegué a España, en un bar que hacía no sé cuántas horas, yo me acuerdo que yo no me quería poner los tacones porque se me veían las ampollas que tenía de estar las horas paradas en el bar y tal. Y yo me acuerdo que la gente que estaba en el premio, porque ahí se invita a los premiados, se invita a personas del país de los premiados, en el caso de Cuba no fue nadie, por supuesto, y se invita a periodistas y tal. Y yo me acuerdo que la gente que me decía ahí en el premio, que me decía, no te preocupes que ya tú no vas a trabajar más en el bar, y me daba su tarjeta, al otro día yo le mandaba un mensaje y me dejaba en visto. A mí el premio, esto sería un clic genial, yo voy pensando en televisión. A mí el premio Rey de España, salvo los 6.000 euros que me vinieron muy bien en mi proceso migratorio, y salvo tener el reconocimiento en el currículo, después de eso, más la experiencia, por supuesto, después de eso, a mí no me trae. Yo pensé que había llegado aquí por la puerta grande, que iba a poder trabajar en un montón de medios españoles, que el teléfono se me iba a caer, y no. Qué bueno que lo comentas con esa naturalidad, pero a veces pensamos que en la mayoría de los casos marca un antes y un después y la historia no tiene que ser la misma. Desafortunadamente no es la misma para todo el mundo. A Y mí no me ahí, marcó un antes y un después, para nada, cero antes y después. Sí que es verdad que en Diario de Cuba, yo tenía una compañera maravillosa, Wendy Lascano, que en ese momento hacía el audiovisual en Diario de Cuba y ella por el premio me contactó para hacerme una entrevista. Y claro, yo ahí, como buena cubana, como buen Leo, oye, mija, ahí no hay, ¿sabes? Plaza para periodistas porque estoy trabajando en un bar y tal, no sé qué. Y ella me dijo que era un periódico pequeño, que tal, pero que iba a pasar el dato, no sé qué. Y Mario Luis, que trabajaba ahí, cuando yo llegué le escribí, me dijo, no, yo estoy con Diario de Cuba, yo le voy a pasar tu teléfono a Pablo, que es el director y tal. Y así fue como yo conocí al director de Diario de Cuba, ¿no? Él se sentó conmigo en una cafetería en Madrid, yo le dije, mira, yo estoy trabajando en un bar, necesito un trabajo que me dé tanto para yo poder pagar la renta, no sé qué, no me puedo ir porque me tengo que pagar el máster. Y él me dijo, cuando haya algo en Diario de Cuba, yo te llamo y te hago una prueba. Y así fue. ¿Puedo decir que eso me lo trajo el premio? Sí. ¿Puedo decir que pude haber llegado ahí haciendo igual una prueba si ellos sacaban una plaza? También. O sea, tampoco es como en plan de que hoy tuve el premio y mañana me llamaron de 18.000 lugares. No fue así. En mi inocencia de mis 25 años yo pensé que iba a ser así, pero no fue así.
cuando uno decide quizás optar por una variante que se sale de los cánones que a veces te imponen los medios, y estamos hablando de los medios cubanos, todos sabemos que la red en Cuba tiene sus propios mecanismos para tener infiltrados, agentes en todas partes del mundo, porque es un sistema que funciona de esa manera. ¿Alguna vez has sentido miedo tú como periodista, estando fuera de Cuba? No. Y sería muy desconsiderada si dijera que sí con la gente que realmente ha sentido miedo. Yo en este tiempo he conocido mucha gente que sí ha sido perseguida, que sí está aquí en una condición de asilo político. Y si yo te dijera que esa es la mía, te estaría mintiendo. Yo he ido a Cuba 2 veces desde que hago periodismo, desde que me vivo en España. Y sí que es verdad que cuando tú llegas allí que sabe que estás en el proceso este en la aduana, que te revisan y tal, tú dices, oh, ay, mi madre. ¿Sabes? Los padres están afuera esperándote, no te ven hace 1 año y medio, tú llevas una maleta con cosas y ahí tú empiezas, ay, mi madre, ay, ay. Pero decirte que he sentido miedo, no, no he sentido miedo. ¿Cómo recuerdas a esa Nayare? Había visto que naciste en Baracoa, ¿es cierto? De Baracoa, sí. Me estoy reconciliando con mis raíces porque llevo mucho tiempo diciendo que soy habanera, pero yo soy de Baracoa. ¿Qué ves cuando miras a esa Nayare niña que nació en Baracoa? ¿Cuáles eran los sueños de esa niña? Yo me acuerdo que yo empecé a decir que yo quería ser periodista cuando yo estaba en 6.º grado. No vivía en Baracoa, vivía en la ciudad de Guantánamo. Yo me acuerdo, el telecentro se llama Solvisión. Y yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, yo quiero ser periodista, pero no quiero trabajar en Solvisión. Yo quiero ser periodista del sistema informativo de la televisión cubana. Yo soñaba con decir, Nayara Menoyo, sistema informativo de la televisión cubana. O sea, ese era como mi super sueño. Mis padres y mi hermano, que era vivo en Miami, se mudaron a La Habana porque en Guantánamo, por supuesto, había menos oportunidades para estudiar y menos mercado laboral. Imagínate si en La Habana no hay mercado laboral, imagínate en Guantánamo. Hay canciones que dicen desde Santiago hasta Pinar del Río y obvian a Guantánamo. Yo siempre digo a modo de chiste que si en Cuba hacen una nueva división política administrativa, Guantánamo se lo dan a Haití. Entonces mis padres se mudaron a La Habana para que yo estudiara, para que yo pudiera ser periodista. Lo que pasa es que ellos querían que yo fuese la periodista que presentaba el noticiero, ¿no? No este otro giro que me ha traído no, la vida. Al final esto es una decisión. Tú te puedes quedar en Cuba, es muy fácil llegar a ser la periodista del noticiero en Cuba, es muy fácil presentar, o sea, los canales están como establecidos, tú pasas un canal, otro canal y al final llegas allí. Yo creo que al final, no voy a decir mala persona, pero yo creo que al final si tú tienes un poco de empatía con lo que está pasando en el país, no te puedes quedar repitiendo el discurso del gobierno. Es muy difícil repetir el discurso del gobierno. Yo a los sueños le debo la tenacidad, ¿no? Por haberlo conseguido, aunque no haya sido exactamente como yo creía. Y nada, ser buena gente, los guajiros somos buena gente. Perdóname si es una pregunta demasiado No, personal, no, no. siempre se me ha ocurrido porque me has hablado de tus padres y bueno, estas veces se mudaron de Guantánamo a La Habana para que tú pudieras realizarte profesionalmente. ¿Te trajo conflictos a nivel familiar a haber decidido romper con ese canon periodístico estricto al que te obligaba Cuba? Todos los días tengo conflictos con mis padres. Todos los días. Yo tengo una amiga que, Luz Escobar, periodista excelente, que cuando yo converso con Luz Escobar, que trabajó muchos años en 14 y medio, claro, Luz viene de una familia, su padre, Reinaldo Escobar, es uno de los periodistas independientes en Cuba, ¿no? De más renombre, más reconocido. Reinaldo Escobar está casado con Giovanni Sánchez, que bueno, todo el mundo conoce a Giovanni Sánchez. Ella se creó en ese contexto, en un contexto donde las cosas tenían el nombre que son, esto es una dictadura, lo que pasa es esto, nosotros somos los buenos, la policía son los malos, así dicho rápido. Y por supuesto, evidentemente, su familia para ella siempre ha sido un apoyo. Pero cuando tú vienes del canal estatal, donde lo que tú ves en la cuando tú ves en la televisión a Luz Escobar es como la mala del cuento, o a Giovanni Sánchez o a su padre, y tus padres son unos padres que yo creo que los míos son por desconocimiento, que malas personas no son, que todo el tiempo han estado dentro del sistema, es difícil romper con eso, porque yo me pregunto todo el tiempo hasta qué punto estoy siendo mala hija, ¿no? Hasta qué punto la familia es lo más importante, hasta qué punto lo más importante es estar bien contigo misma. Mis padres me dicen cosas como, por ejemplo, porque ellos han ido, por supuesto, cambiando su pensamiento respecto a lo que pasa en Cuba, pero
Como saben lo que le pasa a las personas que trabajan como yo o lo que podría pasarme, ellos me piden todo el tiempo que deje el trabajo. Piensa en nosotros, piensa en tus abuelos, si no te vemos más, si no puedes venir más, mira no sé quién no viene más. Están todo el tiempo con el discurso del gobierno de fulanito es malo, mira fulanito es jinetero, mira fulanito salió en el noticiero, en el programa no sé cuál ese que tienen ellos, ahí que si estaba con la otra, que si eso que forman ellos para hacer campaña de descrédito a cualquiera que esté en contra. Entonces es ahí un poco complicado porque yo intento decirles que todo lo que yo hago es ético, que no digo mentira, que estoy en un país donde yo puedo ejercer mi libertad de expresión y que yo es mi vida y yo he decidido vivirla así y se me parte también muchísimo el alma con ello. ¿Para qué te voy a decir? Es muy difícil. ¿Qué es más peligroso, la desinformación o la censura? Las dos son peligrosas. Es que yo creo que están como relacionados, ¿no? Porque cuando tú desinformas, es porque no quieres que la realidad salga, ¿no? Y eso es una especie de censura. Cuando tú lanzas una fake news, consciente de que es una fake news, ¿no? Eso se usa mucho en el mundo libre donde nosotros vivimos, siempre es para tapar otra cosa, para tapar otro escándalo, para quitarle importancia a otra cosa. Entonces, yo creo que son ahí un poco primas hermanas y es tan terrible para el periodismo y para la prensa libre las fake news como una desinformación total. Tienen que ver. ¿Qué noticia te hubiera gustado cubrir, esa noticia que hubiera en ese momento, ¿no? Saciado tus ansias profesionales y que no pudiste hacerlo? No sé si te lo van a cancelar esto. Yo, la muerte de Raúl Castro. Que te hubiera encantado, que tuviera de cosas que han pasado. No, pero es que todavía yo sueño. Yo me acuerdo cuando era 31 de diciembre, 1 de enero, en Diario de Cuba, que yo decía, "Ay, ojalá, yo de guardia, yo decía, ay, ojalá y me toque esto, decirlo a mí. De cosas que han pasado, no sé, a lo mejor si hubiese estado trabajando el 11J, me hubiese encantado poder vivir eso del lado profesional, porque no estaba trabajando como periodista en ese momento, sí fui a la manifestación que se hizo en Madrid, sí estuve al tanto de todo, sí hice como un trabajo que hubiese hecho si estuviera en un medio, pero fue como para mi información personal. Me hubiese encantado dar la noticia del 11J. ¿Existe algún género periodístico que todavía se te resiste, que no es el que más te gusta? Uy, a mí la prensa escrita, se me resiste un montón, pero un montón se me resiste la prensa escrita, un montón, pero un montón. No es lo mío, no es mi fuerte. O sea, tengo compañeros que escriben de una manera, dando por sentado la responsabilidad, por supuesto, y tu ética periodística. Yo tengo compañeros que escriben descomunal desde el punto de vista técnico y que tienen talento, pero no es mi caso. Yo reconozco que no es mi caso. Yo tenía un amigo que me decía, ¿por qué tú no escribes un libro con experiencias migratorias? Y yo decía, ¿por qué lo voy a hacer mal? Porque voy a ser muy mala haciéndolo. Y sí, yo creo que la prensa escrita se me resiste un poco, sobre todo porque la prensa escrita, por ejemplo, mira, aquí nosotros hemos hablado y hemos dicho cualquier cantidad de cosas y eso lo puede escuchar cualquiera y le puede gustar o no, pero en la prensa escrita, la coma va antes del pero sí o sí, y si tú no la pones porque tú estás creativo ese día, eso es un error. Y hay como, es como, no sé si es que se me resiste o que yo me quiero ahí tirar un poco paños tibios. Es como, la estructura es como muy cerrada. ¿Qué herramientas tú encontraste en el periodismo que te ayudó de cara a tu proceso migratorio? Yo creo que emigrar es uno de los traumas más difíciles o complejos, como le llaman los psicólogos, a los que se puede enfrentar un ser humano. Yo entrevisté hace mucho tiempo para Diario de Cuba, una psicóloga que vive en España, que ella decía que cuando tú no quieres volver al lugar de donde tú te fuiste, tú cargas más peso en tu proceso, ¿no? Migratorio, que eso es un duelo. Y a mí, estar vinculada al periodismo, hacerlo sobre Cuba, me ha llevado un poco a reforzar la cubanía, a pensar que estoy haciendo algo ni remotamente como la gente que está allí, ni remotamente como la gente que se encarcela, ni remotamente como las damas de blanco, los opositores y los disidentes cubanos, pero
desde este lado, que sí que es verdad que es más cómodo, por lo menos de manera logística, yo creo que pensar que estoy haciendo algo por mi país, por mi patria, yo defiendo mucho el concepto de la patria, creo, lo tengo bastante arraigado, me da un poco de paz, me da un poco de tranquilidad. Yo nunca voy a dejar el periodismo, bueno, nunca es mucho, pero yo quisiera poder vivir siempre de esto, porque siento que estoy haciendo algo que me deja en paz conmigo misma. Que hemos hablado mucho de libertad de expresión, que bueno, está siempre esta dicotomía de si es una utopía, de si es una realidad, pero hablando de libertad, ¿tú te consideras una mujer libre? Todo lo libre que se puede ser en el siglo XXI. Yo sé si te estoy, estoy respondiendo. Sí, Me llama la atención tu nombre. ¿Tiene algún significado? ¿Quién te puso tu nombre? Porque yo he oído Náyade, pero Náyade, en lo personal, no estoy muy familiarizado con ese nombre. bueno, en el lejano 1995, que este año cambio de década y tengo un poco de trauma con eso, mi mamá me iba a poner Elianis. Ese era el nombre que ella tenía, porque la novela que estaba de turno, la novela extranjera, creo que era brasileña, de turno en ese momento, la mala de la novela se llamaba Elianis. Pero mi mamá siempre cuenta que era una mala así como muy, una mala guay, como dicen, como se dice en España, muy inteligente, como muy viva y tal. Y era un personaje de esto, un personaje negativo que a la gente le gusta, que la gente quiere. Y ella me iba a poner Elianis. Y cuando ella llegó al hospital de Baracoa, todas las niñas que iban a nacer se iban a llamar Elianis. Entonces mi mamá, con sus aires de guajira exclusiva, decidió que no, que yo no me iba a llamar igual que las otras niñas. Y ella había oído Nayare, alguien le había dicho, mira Nayare, y le había gustado. Y a mí Nayare me gusta mucho, yo después investigué un poco y tiene que ver un poco con mitología índica, no sé bien porque me voy a liar, voy a decir un disparate si sigo porque no estoy en terreno seguro. Pero el lío es que mi papá, que fue, tú sabes, las madres pariendo, los padres van a ir al registro, tú sabes cómo son en Cuba, tenía una tía que su tía falleció de cáncer y era su tía, digamos que preferida, y él le dijo a su tía que que si tenía una hija hembra le iba a poner el nombre. Y yo me llamo entonces Nayare Mercedes. Es como si fuesen dos personas. O sea, yo lo digo junto y no creo que sea yo. Y para acabar de rematar esta historia, mi papá, que fue el que fue allá a la inscripción, escribió el Nayare sin tilde y el Mercedes sin S. Esta pregunta la tengo aquí, ya me la has respondido de alguna manera, pero siempre digo que las preguntas que no se hacen, después me lamento. Sí, sí, te quedas ahí, ahí, no. Tú vas. ¿Te es periodista 24/7? Sí, sí, todo el tiempo. Seas periodista todo el tiempo. A veces tú estás en una fiesta y alguien te manda un mensaje y tú sales de la fiesta a atender ese mensaje. A mí, el día que yo me tenga que conectar para hacer un directo, como por ejemplo el que te digo que quiero hacer, que me encantaría dar esa noticia, a mí me da igual si es sábado o domingo, si es festivo, si estoy en la playa o si, no sé, estoy a las 3 de la mañana durmiendo. Sí, seas periodista todo el tiempo. Seas periodista cuando tú estás, a veces me veo como en modo maestra explicándole a la gente las cosas y por qué debe ser así y por qué no de otra manera y mi punto de vista. Yo creo que es una carrera muy vocacional y se ve en esos momentos. Es como un médico. Tú, aunque no estés en el hospital de servicio, si estás por la calle y alguien se desmaya, tú corres como el primero. Sigo siendo periodista como cuando me siento con españoles que no tienen nada que ver con la realidad de Cuba y ahí yo estoy repitiendo Cuba es una dictadura, no se puede ir a hacer turismo, no se puede hacer esto, no sé. Yo estaba contándole hoy en el gimnasio a un señor que es español, que lo conozco de saludarlo en el gimnasio, no de más nada, y le estaba contando que yo hice el Camino de Santiago en octubre. El Camino de Santiago es una peregrinación que se hace en España. Hay quien lo hace por cuestiones religiosas y hay quien lo hace solo por la experiencia, culturalmente, que fue como lo hice yo. Y en el Camino de Santiago se empieza una etapa, es caminando, tienes que caminar ciertos kilómetros y terminas en Santiago de Compostela, que eso es en Galicia. Y cuando yo iba a venir, yo lo hice con una amiga española, que ella también es periodista. Cuando veníamos ya para acá, estábamos cogiendo el autobús para ir al aeropuerto en Galicia, nos encontramos con otros españoles que, bueno, por la vestimenta, ¿no? Por la pinta, como decimos los cubanos, la mochila, el palo de caminar, los zapatos y tal, vimos que venían del camino. Entonces, claro, nos pusimos ahí a hablar, ay, ustedes también hicieron el camino, ay, qué bien, qué experiencia, ay, yo lo repetiría y tal.
¿qué mal tiempo nos hizo? Sí, la verdad, mal tiempo. Bueno, yo me siento con mi amiga en el autobús y ellos se quedan atrás. Y oigo una que dice, mira que lo dije en la oficina, que no viniéramos a hacer el camino y que nos fuéramos a Cuba una semana. Y yo me viro y mi amiga me toca así la mano, me empieza a apretar la mano porque ella ya sabía que yo iba. Me viré y le dije, a Cuba no, porque Cuba es una dictadura. ¿Y tú sabes qué me dijo? Bueno, ¿qué importa? La amiga mía me tocaba así. Y yo dije, ¿cómo que no importa? Claro, ahí ellos vieron mi transformación. Ah, claro, es que eres cubana. Y ahí yo, en el medio de un autobús, que Cuba es una dictadura, que no se puede hacer turismo en países con dictadura, por esto, por esto, por esto. Y entonces, y yo creo que hasta en esos momentos se es periodista. Ya sabes que a partir de ahora Nayare Reporta en YouTube tiene que convertirse en un sitio obligado de consulta si pretendes conocer acerca de la realidad cubana y, como hemos conversado en el episodio de hoy, a través de un tono bien cercano, personal, como si te lo contara una buena amiga. Por esta semana estamos cerrando las puertas de la Casa Azul, pero en 7 días estoy de regreso. Recuerda seguirme en las redes sociales, @lacasazul_podcast, de seguir a nuestra invitada de hoy, suscribirse a su canal y, como siempre, espero encontrarte la semana próxima para seguir compartiendo historias en este podcast que hacemos tú y yo. Gracias por escuchar, mi nombre es Carlos y desde la Casa Azul te deseo feliz martes.